Bueno, Joe Biden, hablemos de Joe Biden. Catalina, Joana, se convirtió el miércoles en el presidente número 46 de los Estados Unidos, una ceremonia que puso fin tal vez a una de las transiciones políticas más dramáticas, ¿por qué no?, en la historia de ese país, y con tantos objetivos por delante, en medio de una crisis económica, una crisis de salud en el mundo y, por supuesto, en los Estados Unidos. Vamos a saludar a esta hora a Enrique Acevedo, periodista, corresponsal del programa 60 Minutes de CBS News, miembro también de la junta directiva de The News Literacy Project, mexicano, hoy con nosotros en W Fin de Semana. Querido Enrique, bienvenido, buenos días. Un gusto saludarlas y platicar de una semana importantísima en el quehacer político estadounidense, con la inauguración de Joe Biden, apenas días después de la toma violenta del Capitolio en Washington, D.C., y la pregunta me parece que no solamente la gente aquí en Estados Unidos, sino alrededor del mundo nos hacemos, es si los últimos 4 años fueron un paréntesis, una especie de anomalía, o si marcan el inicio de lo que el historiador John Mitchum define como el fin del gran consenso americano, es decir, el fin de un periodo en el que, independientemente de qué lado de la cancha estuvieras jugando, todos respetábamos las reglas, y eso pues claramente cambió durante la administración Trump. Es impresionante, Enrique, porque yo pienso que sentimos un ambiente muy festivo el miércoles, no solo en lo que veíamos a través de la televisión, sino lo que leíamos en las redes sociales, lo que veíamos y leíamos también en los medios de comunicación, en la opinión, no solamente de la gente del común en redes y en medios, sino evidentísimamente de los periodistas que cubren la política de los Estados Unidos. Se reflejaba un poco como un ambiente de esperanza por todo lo que va a ocurrir, y ojalá y así sea, con el presidente Biden. Sí, es muy cierto. Me parece que en el discurso, la narrativa de todos los eventos del miércoles pasado no solamente estaban dirigidas al público ahí en Washington, D.C. o a los estadounidenses, también había un mensaje para el resto del mundo. Y uno puede estar o no de acuerdo con ese mensaje, con esa narrativa, pero claramente apela a valores que van en contrasentido a donde trabajó la administración anterior, como la unidad, la solidaridad, la multiculturalidad, la importancia de reconocer y de aprovechar la diversidad. Todos estos mensajes me parece que van más allá de las fronteras estadounidenses. Y lo otro que decías me parece sumamente importante, no solo porque sí hay sin duda un tono de optimismo en la cobertura al inicio de todas las administraciones, tal vez más esta después de lo que se vio los últimos 4 años, pero eso simplemente debe redoblar el compromiso de todos los periodistas de hacer entender a nuestra audiencia que cambia el presidente de Estados Unidos, pero no cambia su derecho al acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas, y la cobertura de esta administración debe ser igual con el mismo nivel de atención y de rigor que el de cualquier otro presidente, ¿no? Claro que sí, Enrique, y precisamente sobre eso quería preguntarle, ¿cuál era lo más complicado en el gobierno de Donald Trump, usted como periodista, lo más complicado de cubrir? O sea, ¿qué impedimentos daba esa administración, que obviamente lo vemos con un aire más esperanzador en este gobierno de Joe Biden? Claro, Cata, me parece que el acceso a la información pública, la transparencia en el ejercicio de la función pública, fue un tema que se limitó muchísimo durante la administración anterior. La opacidad era más un valor que el de la transparencia, y en ese sentido la rendición de cuentas como pilar del orden democrático era cada vez más complicado, ¿no? Me parece que por un lado eso, y por el otro, para los que somos inmigrantes en este país, en mi caso además inmigrante mexicano, creo que estaba en todas tenía todas las cualidades que no le gustaban al presidente Trump: mexicano, inmigrante y periodista, ¿no? Y digamos que había un clima de rechazo, en ocasiones hasta de discriminación, que dificultaba más la tarea, la labor periodística, pero nada, yo creo que es parte del trabajo, y se ha dado la vuelta a la página, y el siguiente capítulo deberá escribirse, como les decía, con el mismo compromiso de cobertura que se hizo con el antecesor de Biden.
Sí, yo quiero que hablemos de esas primeras órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden, porque pues han estado muy enfocadas a la pandemia, también a la migración. Por ejemplo, el tema de la exigencia de la prueba de COVID negativa para poder ingresar a Estados Unidos, o hablando de regresar al pacto, al acuerdo de París, la vuelta a la OMS, parar el muro con México. Yo quisiera que habláramos un poco de eso, porque veníamos justamente de algo que notábamos represivo hacia afuera, como hacia las políticas en el exterior, sobre todo hacia los migrantes, y yo creo que desde la posición de Biden se notó que ha habido un cambio, sobre todo con los invitados que estuvieron en ese acto de posesión. Sí, me parece que las órdenes ejecutivas, una larga lista de acciones con las que empieza la administración Biden, con el acelerador a fondo en realidad, pues tienen que ver con el regreso de Estados Unidos a instituciones no solamente como el Acuerdo de París, sino la Organización Mundial de la Salud, en donde el doctor Fauci era el encargado de coordinar los esfuerzos para controlar la pandemia. Ya tiene una voz importante representando a Estados Unidos. Acciones como por ejemplo detener la construcción del muro en la frontera con México, ampliar las protecciones para los inmigrantes indocumentados, cerca de 11 millones en este país que han echado raíces y que tienen pues, familias y trabajos y toda una historia de este lado de la frontera. Así que todo esto, escuchaba a alguien decir, bueno, es que están echando atrás todo lo que hizo Trump. Me parece que más bien se está restableciendo el orden pre-Trump. Todas estas acciones estaban vigentes cuando tomó posesión el expresidente. Él tuvo una agenda de rechazo y de obstruccionismo en cierta forma a lo que se había avanzado en décadas anteriores, y lo que se hace es restablecer el orden más que acabar con acciones de la administración anterior. Y me parece también que hay un restablecimiento al relacionamiento gobierno-inmigrantes en un país que sin duda pues tiene una fuerza laboral latina inmigrante pues muy grande y varios llamados de atención. Totalmente. Y tal vez varias simbologías alrededor de la importancia que tiene el migrante en ese país. Sin duda, y lo hemos visto con mayor claridad durante la pandemia, ¿no? Esta idea de los trabajadores esenciales, que en su gran mayoría son inmigrantes, muchos latinos, algunos indocumentados, y que se han llevado a las espaldas la tarea de mantener a flote la economía más grande del mundo y mantener cierto orden en este país, ¿no? En los campos agrícolas, en las plantas procesadoras de comida, en la cadena de suministro. Me parece que todo el trabajo de estos trabajadores esenciales ha sido pues fundamental y debe reconocerse como tal, y debe reconocerse que en ese sector pues destaca la presencia de los migrantes. Este país tiene que contestar la pregunta si lo que quiere es construir muros o simplemente hacer mesas más grandes en las que todos los que ya viven aquí puedan caber, ¿no? Y precisamente, Enrique, sobre eso le quería preguntar, porque una de las primeras acciones que tomó Biden fue paralizar la construcción del muro. Usted como inmigrante, usted como mexicano, ¿qué lectura le da a esto? Bueno, me parece que hay una relación que va más allá de la vecindad entre estos dos países. Somos socios comerciales, el principal socio comercial de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Somos socios estratégicos para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y hay una relación de intercambio cultural, político muy importante. Yo me explico, Cata, como parte de esas dos realidades, ¿no? Yo soy México-americano, o México-estadounidense, para ser más preciso. Hablo los dos idiomas, vivo en los dos países, crecí entre dos realidades. Y tener un muro en medio de esas circunstancias, pues para mí era desconcertante. Me parece que se entiende la idea de la seguridad fronteriza, pero no como un asunto de mandar estos mensajes de rechazo a un amigo y a un vecino como México. Sí, yo quisiera que habláramos de Donald Trump, porque en su discurso de despedida él lanzó una frase que era más o menos una promesa, porque dice: volveremos de un modo u otro. Y yo quisiera preguntarle si ustedes interpretan eso como que él va a estar ahí presente en este gobierno de Joe Biden y va a ser tal vez una piedra en el zapato, esperando a que pasen estos años de gobierno para volver a aspirar, porque es lo que él pretende, supongo, con esa promesa. Bueno, en América Latina conocemos bien esta disyuntiva, la de los expresidentes participando en la vida pública, en la vida política del país, más allá de sus mandatos. Y creo que esa es un poco la intención de Trump. No sé si él de manera individual o a través de un nuevo partido político, un medio de comunicación, pero claramente Trump y el trumpismo, ¿no? El movimiento incubado
no solamente por su líder, sino por el propio Partido Republicano durante muchos años de apelar por el nativismo, el etnonacionalismo, por estas ideas que han permitido la proliferación de teorías de la conspiración, de todo este clima de posverdad. Bueno, en todo eso, eso existe, independientemente de que esté aquí o no Donald Trump, y me parece que eso busca nutrir a su movimiento y sus aspiraciones políticas hacia el futuro. Veremos si el juicio político, si es que prospera en el Senado, no cancela esa posibilidad. Muy buen análisis. Lo seguimos siempre, no crea, Enrique, desde Colombia lo seguimos, lo perseguimos, hace rato queríamos conversar con usted y bueno, no lo puedo despedir antes sin preguntarle, se nos fue Larry King y creo que como comunicadores nos deja un legado muy grande a esa manera sin duda de hacer entrevistas. No, bueno, y yo escucho siempre el programa con mucho gusto y sus comentarios, no solamente a través de la radio, sino en los medios sociales, así que les agradezco la invitación y pues decir, ¿no? Un grandísimo de la comunicación, ¿no? El género de la entrevista a veces es subestimado y la verdad es que para hacerlo bien se necesita de una serie de virtudes muy específicas, de una serie de cualidades muy particulares y Larry King las tenía y las compartió con nosotros en conversaciones que pasarán a la historia. Enrique Acevedo con nosotros hoy en este W Fin de Semana. Gran abrazo hasta los Estados Unidos y hasta una próxima vez. Claro que sí, con todo gusto. Un abrazo.